Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, el lugar donde siempre encontrarán las últimas novedades del mundo del espectáculo, las parejas más candentes y por supuesto, el drama, el salseo y todo lo que nos gusta comentar. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque el tema que traigo entre manos es bueno, digamos que va a encender la chispa del romance, la pasión y la esperanza en muchos corazones. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo has oído bien. La pareja turca que conquistó al mundo entero con su química explosiva en *Erkencikus* y que desde entonces ha mantenido a sus fans en vilo, llenos de interrogantes y sueños de una posible reconciliación. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre ellos? La pantalla casi se prendía fuego. Pero antes de que me deje llevar por la emoción, déjenme recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con las noticias más jugosas, los chismes más recientes y mis opiniones más sinceras. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, agarren sus palomitas, preparen su cafecito y acompáñenme porque la historia que les voy a contar hoy tiene todos los ingredientes para convertirse en su nuevo drama favorito. ¿Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Italia? San Valentín explosivo. Eso es lo que nos dicen los rumores y las especulaciones que han estado circulando por las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre estos dos talentosos actores? Vamos a desentrañarlo juntos. Para empezar, hay que recordar que la relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido un tema de debate y especulación. Durante el rodaje de *Erkencikus*, la química era innegable. Sus personajes Candivit y Sanemaiden irradiaban pasión y amor. Y esa magia se trasladó al mundo real, al menos eso es lo que muchos fans creían. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por fotos y vídeos que mostraban a Can y Demet compartiendo momentos especiales, miradas cómplices y risas contagiosas. La conexión era palpable, se sentía incluso a través de la pantalla de nuestros televisores. Es que, a ver, ¿cómo no creer en el amor cuando veías a Can mirándola a Demet con esos ojos? Era una mirada que lo decía todo: admiración, cariño, deseo. Uy, me estoy poniendo sentimental. Y Demet no se quedaba atrás, Susanem era una mujer dulce, divertida y enamoradísima de Can, y esa inocencia y alegría se reflejaban en su mirada cuando estaba cerca de él. Era una simbiosis perfecta, una actuación tan natural que parecía que no estaban actuando, sino viviendo su propia historia de amor. Sin embargo, ambos actores siempre fueron muy cautelosos a la hora de hablar sobre su relación. Nunca confirmaron ni negaron un romance, aunque tampoco lo desmintieron rotundamente. Dejaban la puerta abierta a la interpretación, lo que por supuesto enloquecía a sus seguidores. Jugaban con la ambigüedad, alimentando la fantasía de un amor que trascendía la pantalla. Y nosotros, los fans, caíamos rendidos a sus pies. Analizábamos cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando una señal, una pista que confirmara nuestras sospechas. Era como un juego detectivesco en el que todos estábamos involucrados. Después de que terminó *Erkencikus*, las cosas se enfriaron. Can se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos y Demet continuó trabajando en Turquía. La distancia física y profesional pareció marcar el fin de cualquier posibilidad de romance. Las agendas se volvieron incompatibles, los compromisos profesionales los alejaron y la llama que había ardido con tanta intensidad pareció apagarse. Fue un golpe duro para los fans de Can Demet, que veían como su sueño de verlos juntos en la vida real se desvanecía poco a poco. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la llama del amor entre Can y Demet, aunque parecía apagada, nunca se extinguió por completo en los corazones de sus fans. Así que imaginen la sorpresa y la emoción cuando, hace unas semanas, comenzaron a circular rumores de que Can y Demet podrían haberse reunido en Italia durante la semana de San Valentín. San Valentín. La fecha del amor, la pasión, la reconciliación. Perfecto para reavivar un romance. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, de varias fuentes, algunas más fiables que otras. La verdad es que en el mundo del espectáculo la información vuela, a veces de forma verídica, otras no tanto.
Pero cuando se trata de Khan y Demet, cualquier rumor se convierte en noticia de primera plana. Primero, tenemos los avistamientos. Varios fans afirmaron haber visto a Khan y Demet juntos en diferentes lugares de Italia, incluyendo restaurantes románticos, calles pintorescas y hasta en el aeropuerto. Algunos incluso aseguran haberlos visto tomados de la mano, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Por supuesto, no hay fotos ni vídeos que confirmen estos avistamientos, lo que los convierte en rumores difíciles de verificar. Sin embargo, la insistencia de los fans y la coincidencia de varios testimonios han alimentado aún más las especulaciones. Es como si la esperanza de verlos juntos fuera tan fuerte que creara una especie de realidad paralela en la que Khan y Demet sí estaban disfrutando de un San Valentín juntos en Italia. Luego, tenemos las pistas en las redes sociales. Khan y Demet son muy activos en Instagram y suelen compartir fotos y vídeos de sus viajes y actividades diarias. Algunos fans han notado que, durante la semana de San Valentín, ambos publicaron fotos que parecían haber sido tomadas en Italia. Por ejemplo, una foto de Khan mostraba un paisaje italiano muy conocido, mientras que una foto de Demet mostraba un plato de pasta típico de la región. ¿Pasta? ¿Qué hay más italiano y romántico que un buen plato de pasta? Es casi una declaración de intenciones. Y el paisaje de Khan, ¡ay, Dios mío! Un atardecer sobre el Coliseo romano. Imposible ser más romántico. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para muchos fans, estas pequeñas pistas son suficientes para creer que ambos estuvieron juntos en Italia. Pero la evidencia más convincente, al menos para mí, viene de fuentes cercanas a los actores. Según varios medios de comunicación turcos e italianos, Khan y Demet habrían estado planeando un reencuentro secreto en Italia durante meses. Al parecer, ambos querían pasar tiempo juntos lejos del escrutinio público y reconectar después de tanto tiempo separados. Algunos incluso afirman que Khan le habría preparado una sorpresa romántica a Demet, incluyendo una cena a la luz de las velas y un paseo en barco por los canales de Venecia. ¡Ay, Dios mío, qué romántico! Una cena a la luz de las velas en Venecia. Es el sueño de toda romántica empedernida. Y un paseo en góndola. Con un gondolero cantando serenatas. Me muero de amor. Por supuesto, hay que tomar estos rumores con pinzas. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido la noticia de su reencuentro en Italia. Y como sabemos, los medios de comunicación a veces exageran o inventan historias para vender más. La prensa del corazón es experta en crear dramas donde no los hay, en inflar rumores y en alimentar la fantasía de los fans. Así que hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por la primera información que leemos. Sin embargo, la cantidad de rumores y la insistencia de varias fuentes sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y cuando tantas personas hablan de lo mismo, es probable que haya algo de cierto en la historia. Además, hay que tener en cuenta que tanto Khan como Demet han estado solteros durante un tiempo. Demet se divorció recientemente de su esposo, el cantante Oğuzhan Koç, después de un matrimonio que duró poco más de un año. Fue un divorcio sorpresivo que dejó a muchos fans con la boca abierta. Nadie se esperaba que la relación de Demet terminara tan pronto, sobre todo porque parecía que estaban muy enamorados. Y Khan, aunque ha sido vinculado con varias mujeres, nunca ha confirmado una relación seria desde que terminó *Erkencikus*. Parece que ha estado enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales, dejando el amor en un segundo plano. Tal vez ambos estaban esperando el momento adecuado para reencontrarse y darle una nueva oportunidad al amor. Y aquí es donde entran en juego las teorías de los fans. Algunos creen que Khan y Demet siempre han estado enamorados el uno del otro, pero que las circunstancias no les permitieron estar juntos antes. Tal vez la presión de los medios, sus compromisos profesionales o simplemente el miedo a arriesgarse les impidieron dar el paso. Otros piensan que el tiempo y la distancia han hecho que ambos maduren y se den cuenta de lo que realmente quieren en la vida. A veces, es necesario alejarse para valorar lo que se tiene. Y otros, más escépticos, creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar sus nuevos proyectos. No sería la primera vez que una pareja de actores utiliza un romance para generar expectación y atraer público. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el rumor del reencuentro de Khan y Demet en Italia ha generado una gran expectación entre sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, deseos de felicidad y esperanza de una reconciliación.
El hashtag #Candemet volverá se ha convertido en tendencia mundial y los fans han creado montajes de fotos y vídeos que muestran la química entre ambos actores. La Candemet manía está más viva que nunca. Incluso algunos medios de comunicación han comenzado a especular sobre la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se habla de una posible película o serie de televisión que les permitiría retomar sus personajes de Erkencicus o interpretar a una nueva pareja con una historia igual de apasionante. Imagínense la explosión de felicidad que eso causaría entre sus fans. Sería un sueño hecho realidad. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Bueno, como fan declarada de Can y Demet, me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que son una pareja con una química increíble y que se complementan a la perfección. Pero también creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que tomen una decisión que no quieren tomar. Si realmente se reencontraron en Italia y decidieron darse una nueva oportunidad, les deseo lo mejor. Que sean felices y coman perdices. Y si no, también les deseo lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Al final, lo importante es que ambos sean felices. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can y Demet se reencontraron en Italia? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Soy toda oídos. En resumen, hoy exploramos el candente rumor que circula sobre Can Yaman y Demet Özdemir, insinuando un posible reencuentro romántico en Italia durante San Valentín. Analizamos los avistamientos reportados, las pistas en redes sociales y las fuentes cercanas a los actores, sin confirmar ni negar nada, pero dejando volar la imaginación sobre una posible reconciliación. Vimos también el impacto que este rumor ha tenido en los fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en el amor como en la pantalla. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan emocionante. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Son Team Can Demet? ¿Creen que la magia puede resurgir? Quiero leerlos. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y Demet. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.